Nishma de Lea Bas Chaim Yosef Yeshua Cohen. Como no recuerdo dónde nos quedamos la semana pasada, voy a tratar de rápidamente hacer un repaso de lo que según yo sí mencionamos, y no me voy a detener tanto quizás en los ejemplos, pero por lo menos el concepto central sí me gustaría volver a recordarlo. No recuerdo si la semana pasada me hice aclaraciones, pero si no, me gustaría hacerlas ahora. Lo que me gustaría lo que me gustaría compartir con ustedes es la idea que sí vale la pena creer en Dios. ¿Sí? Es decir, no voy a hablar de religiones, ¿sí? No voy a hablar de si es de que el judaísmo es una religión más valiosa que cristianismo o que el islam, ¿sí? No voy a mencionar eso. Y mi énfasis va a ser solamente a la creencia en Dios. ¿Sí? Por alguna razón, la mayoría de las personas, la mayoría de los habitantes del mundo siguen creyendo en Dios. ¿Sí? Es decir, según un estudio del Pew Center, que es una organización en los Estados Unidos que hace encuestas para sentir un poco el pulso de la sociedad, ¿sí? En muchas áreas. Hace 3 años mencionaron que el 87%, por lo menos en los Estados Unidos, aunque ellos mismos hacían la extrapolación que en otras partes del mundo serían números similares, ¿sí? Quizás en algunos lugares un poco más, un poco menos, pero 87% de los ciudadanos de los Estados Unidos creían en Dios. No necesariamente en el mismo Dios. Y otra vez regreso a la aclaración que no vamos a estar hablando de religiones. ¿Sí? La creencia en Dios y en la religión, desde mi punto de vista, lo mencionábamos la semana pasada, ¿sí? Queda trunca. ¿Sí? Mencionamos la frase de un filósofo norteamericano, de Whitehead, en el cual hacía la analogía entre Dios y la religión, ¿sí? a que era la misma relación que existía entre el habla y el lenguaje. ¿Sí? Uno puede hablar, quizás una persona no conozca un lenguaje, un niño pequeño que tiene la capacidad de hablar, físicamente, biológicamente tiene la capacidad de hablar, mas sin embargo no se le enseñó algún lenguaje, sus posibilidades de comunicarse, de expresarse de una manera completa con otras personas será alterada, ¿sí? Estará disminuida. ¿Sí? Cuando una persona cree en Dios pero carece de los elementos que las religiones proveen, es decir, de medios, de vehículos, de maneras a través de las cuales la persona puede relacionarse con ese Creador, cuando no existe una religión, entonces la creencia en Dios también se ve trunca, ¿sí? No es tan completo, por lo menos no es tan plena. La mayoría de las personas entonces siguen creyendo en Dios, lo cual es hasta cierto punto sorprendente. Mencionamos la semana pasada que a partir de la Ilustración se asumió que la creencia en Dios iba a ser cada vez más prescindible, ¿sí? Prescindible. Recordamos la frase de un filósofo alemán, de Immanuel Kant, en el cual, ya que la Ilustración significó que el ser humano llegó a la mayoría de edad, ya no necesita, para ser un buen hombre, ya no necesita de explicaciones sobrenaturales o mágicas en la cual
que gracias a ellas se le motive a la persona a llevar una conducta ética. ¿Sí? Cuando algunas personas, uno le puede decir a otro, tienes que ser bueno, porque si no serás bueno, arderás en el infierno. ¿Sí? No sé quién ha visto el infierno, pero es una explicación sobrenatural. ¿Sí? No, por lo menos no es parte de lo que nosotros percibimos. Debe ser bueno porque si lo eres, podrás llegar al paraíso, al Gan Edén, al mundo venidero. ¿Sí? Son explicaciones sobrenaturales que motivan y que motivaron a los seres humanos a lo largo de la historia a que se comportasen de una manera un poco más moral, un poco más ética, un poco más ejemplar. Una vez de que el ser humano ya llegó a la mayoría de edad, ya no requiere de explicaciones sobrenaturales ni para ser mejor persona, es decir, actuar de una manera ética, ¿sí? Ni tampoco para lograr comprender el mundo. ¿Sí? Siendo así, la proyección sería que eventualmente el ser humano prescindiría de la necesidad de creer en Dios. Mas, sin embargo, poco más de 200 años después, no sucedió eso. La inmensa mayoría de los seres humanos seguimos creyendo en Dios, y la pregunta es ¿por qué? Evidentemente hay algo en la creencia en Dios que de todas maneras nos sigue siendo útil, provechoso. Necesitaríamos de la creencia en Dios, y lo que me gustaría hacer énfasis es en un par de ideas, ¿sí? Solamente en un par de ideas. Lo voy a mencionar en unos momentos. Mencionamos también la semana pasada que los riesgos de no creer en Dios también son bastante costosos. Y el siglo XX nos dio ejemplos terribles de eso. Es decir, si contamos los 50 millones de personas que aproximadamente murieron a causa del régimen nazi, oficialmente ateo, si contamos los entre 20 y 30 millones de personas que murieron en la Unión Soviética, ¿sí?, por manos de Stalin, que era un gobierno oficialmente ateo, y si agregamos también entre 20 y 30 millones de chinos que murieron por las políticas de Mao Zedong, que también era un régimen oficialmente ateo, tenemos que son alrededor de 100 millones de personas que murieron como parte de ciertas políticas que gobiernos oficialmente ateos establecieron. Ha habido muchas guerras religiosas, muchas, ¿sí? Y quizás todas de ellas son injustificables, pero jamás se llegaron a esos niveles tan atroces de 100 millones de personas en un siglo, en menos, en 50 años, 100 millones de personas, ¿sí? Lo que recordamos también la frase de Chesterton, un escritor inglés, que cuando la persona deja de creer en Dios, no es que ya no cree en nada, sino que ahora cree en cualquier cosa. Uno asumiría que si uno deja de creer en Dios, se crea un vacío en las creencias, ¿sí?, en el cual pues, ese vacío permanecería hueco, que permanecería como es, vacío. Lo que Chesterton afirma y dice, no sucede eso. La gente necesita creer. Cuando dejan de creer en Dios, no es que ya no creen ahora en nada, ahora ya creen en cualquier cosa. La pureza de la raza aria, o las ideologías, o la patria, o el Estado. Hay suficientes ídolos en el mundo como para, es decir, ideas, otras creencias. Por lo tanto, a pesar de que, indudablemente, por razones religiosas, aparte de las económicas que siempre existen, ¿sí?, pero por razones religiosas se han cometido muchos crímenes a lo largo de la humanidad, mi sentir, por lo menos, es que palidecen en intensidad y en frecuencia frente a los crímenes y a los riesgos que el ateísmo a los cuales el ateísmo nos podría llevar, ¿sí? En ese sentido, pues, en términos voy a decir una frase muy desafortunada, pero hay menos muertos, ¿sí? Digo, es una frase simplista, pero me regreso cuando una persona, sobre la utilidad de la creencia en Dios.
La semana pasada mencionamos un aspecto, sí, que me gustaría ahora recordarlo y después avanzar a un par de ideas más. La primera de ellas, y lo mencionamos la semana pasada, era acerca del sentido. ¿Sí? Cité dos frases que las vuelvo a citar ahora. Una es de Freud en su libro del malestar en la cultura, y la cita es así: la idea que la vida tiene un propósito viene acompañada de un sistema religioso. Es decir, la idea de que la vida tiene un propósito siempre va acompañada de un sistema religioso. Esa es la cita de Freud. Otra cita de un filósofo bastante importante en el siglo XX, Wittgenstein. La cita en su libro de Cuadernos Filosóficos. Él dice: creer en Dios significa entender la pregunta sobre el sentido de la vida. Creer en Dios significa ver que los hechos del mundo no son el final de ellos. Creer en Dios significa que la vida tiene sentido. Es decir, dos citas de pensadores bastante dispares, en el cual tanto Freud como Wittgenstein hacen la relación causal entre un sistema religioso o la creencia en Dios, con la noción de que la vida puede tener un sentido, puede tener un propósito. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la relación? ¿Sí? Y lo que la semana pasada mencionamos con el ejemplo de la silla. Cuando una persona decide un fabricante de sillas, fabrica una silla, él tiene un propósito para esa silla, que es un artículo, es una mercancía. ¿Sí? Al fabricante de sillas le da igual cómo la gente utilice las sillas, siempre y cuando se la compre. ¿Sí? Si las vende, ya cumplió. Es un artículo a través del cual la persona puede, ¿sí?, enriquecerse o tener un poco más de ingresos. Pero el propósito de la silla, por lo tanto, según su fabricante, es venderse y que una persona la compre y que haga lo que quiera con ella. La persona que va a adquirir una silla, va al supermercado y compra una silla. Algunos de ellos la van a utilizar para sentarse, otros la van a utilizar como taburetes, otros la van a utilizar quizás para comer, si es de que no tiene mesa, entonces se sienta en una silla, pero en esa silla que compró, esa es su mesa. ¿Sí? Está bien, y cada persona que compra una silla tiene derecho de adjudicarle el propósito que él desea a la silla. Pero el propósito no está en la silla misma. Es decir, las cosas en sí mismo carecen de propósito. Intrínsecamente los objetos carecen de propósito. Siempre el propósito que uno le adjudique a un objeto siempre estará fuera del objeto mismo. En la mente del fabricante, en la mente del cliente o del usuario, de la persona que lo adquirió, que la usa, pero no está en la silla, está fuera de la silla. Eso sucede con la silla, eso sucede con la mesa, eso sucede con todas las cosas físicas. Eso sucede, por lo tanto, también con la naturaleza. Eso sucede, por lo tanto, también con el mundo y, por lo tanto, también con el universo. Es decir, si las cosas en sí mismas carecen de propósito intrínseco, y uno se lo puede dar, ¿sí?, pero en sí mismo no tienen. En sí mismo la silla, en sí misma no tiene un propósito, alguien se la adjudica. ¿Sí? Entonces también con la naturaleza y también con el mundo, entonces carecería de propósito intrínseco. Alguien puede decir, yo creo que el propósito de los hoyos negros es tal y tal. ¿Sí? En ese caso, esa persona está fuera del hoyo negro, es legítimo. Sí. Pero no está en los objetos mismos, no está en la realidad física. ¿Sí? Por supuesto, ¿sí?, por supuesto que la ciencia no le puede dar sentido a la realidad. Hay una cita de Einstein que no la mencionamos la semana pasada, pero es así. Lo que hace Einstein es un libro llamado Ideas y Opiniones, seguramente en inglés tiene otro título. La cita de Einstein es: la ciencia es el razonamiento metódico en la búsqueda
Lo voy a decir un poco más lento. Está definiendo qué es la ciencia. La ciencia es cierto razonamiento metódico en la búsqueda de conexiones reguladas de lo que percibimos sensorialmente. Definiciones fundamentales sobre propósitos y valores morales están fuera del alcance de la ciencia. Lo que hace la ciencia es razonar con cierto método, ¿sí? Con el método científico, razonar de cierta manera en la búsqueda de conexiones reguladoras de lo que nosotros percibimos sensorialmente. Vemos la realidad física, la percibimos sensorialmente. Ahora, a través de un cierto pensamiento, razonamiento metódico, voy a tratar de establecer causas, relaciones que regulen los fenómenos que nosotros percibimos. Conceptos fundamentales como propósito, sentido, valores morales, por definición están fuera de la ciencia, ¿sí? La naturaleza en sí misma carece de propósito, el universo en sí mismo carece de propósito, intrínsecamente carece de propósito, ¿sí? Y la ciencia tampoco se lo va a dar. La ciencia va a explicar cuáles son esas relaciones reguladoras entre distintos fenómenos que nosotros percibimos sensorialmente, pero no le va a dar propósito. De eso no se trata la ciencia. ¿Sí? Ya que los objetos en sí mismos carecen de propósito, ¿sí? Podemos entender un poco la grandeza de Abraham Avinu. Lo que hizo Abraham Avinu cuando introdujo la idea de que existe un Dios creador, su innovación no fue decir que en vez de 10 dioses hay uno solo. Su grandeza no fue numérica. Tú creías que eran 5, pero en verdad yo te voy a demostrar que solamente hay un solo Dios. Ahí no radicó la grandeza de Abraham. La grandeza del monoteísmo al situar a Dios como Dios creador. ¿Sí? El Adón, ¿sí? Fue el primero que dijo Adón. ¿Sí? La grandeza de Abraham Avinu con el monoteísmo fue situar a Dios fuera del universo. Una vez que lo sitúa fuera del universo, ya le puede otorgar un sentido y un propósito al universo. Porque en sí mismo carece de propósito. A menos que de fuera, como el fabricante a la silla, fuera de la silla se le da un propósito y un sentido. Afuera del universo ya hay un ser que le puede dar propósito. La idea de que hay un Dios creador implica necesariamente que ahora el universo, el mundo, la naturaleza, la vida misma ya puede tener un propósito. En ese sentido, queda muy contrastante la relación entre monoteísmo y politeísmo. Las religiones paganas que ubicaban a Tlaloc como el dios de la lluvia y a Neptuno como al Poseidón, como el rey como el dios del mar, y a Atenea, y a Afrodita, y a Huitzilopochtli, y a todas, es de que cada una de ellas, cada una de estas deidades, iban a representar cierto fenómeno natural. Es decir, el mar está Poseidón, ¿sí? La lluvia está Tlaloc. A cierta cultura tendrá su diosa de la fertilidad, por lo tanto, fertilidad agrícola. Entonces, le dan un nombre a esa diosa. ¿Sí? Pero todas ellas están dentro del universo. Ninguna de ellas, ninguno de esos dioses, las antiguas culturas paganas los situaban fuera del universo. Eran dioses dentro del universo. Y al estar dentro del universo, no le pudieron dar sentido al universo mismo. ¿Sí? Lo que hace Abraham Avinu al colocar a Dios fuera del universo, ¿sí? Que hay un aspecto de Dios que también es fuera. ¿Sí? Recordemos que Dios es el lugar donde el universo está ubicado. El universo no es el lugar donde Dios está, sino que Dios es el lugar, Makon, ¿sí? Es el lugar donde el universo se encuentra. Pero hay algo de Dios, no sé, digo, el término algo, ¿sí? No está viendo
no está bien utilizado con respecto a Dios, pero hay algo, cierta faceta de Dios que está fuera del universo, por lo tanto, le puede dar sentido al universo. Cuando Abraham Avinu introduce la idea de que hay un Dios creador, entonces a partir de ahora, mi vida ya puede tener sentido independientemente de mí mismo. Ya no va a ser el sentido que yo decida darle a mi vida. ¿Sí? Cuando Jean-Paul Sartre en el libro de Existencialismo es un humanismo, ¿sí? Él señala la vida carece de sentido. En verdad la vida no tiene sentido, pero vale la pena que le busques uno. ¿Sí? Te ayuda en la vida a tener un sentido, un propósito por el que vivir. Pero no te engañes, carece. Tu vida no tiene sentido, no tiene propósito. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón también en la necesidad de adjudicarse un sentido a la propia vida. Pero tiene razón en decir que la vida humana intrínsecamente carece de sentido. ¿Sí? Nosotros no nos las dimos. ¿Sí? Si todo lo que somos nosotros estamos dentro de la naturaleza, dentro del mundo, y lo estamos, entonces todo lo que se encuentra dentro del universo, si Dios no existe, si Dios no está fuera del universo, entonces el universo y todo lo que se encuentra en él, incluyéndonos nosotros, entonces careceríamos de sentido. Creer en Dios, me regreso a la frase de Freud, creer en Dios, eso ya, o un sistema religioso, eso ya nos da la posibilidad de que la vida tenga un propósito, de que la vida tenga un sentido. ¿Sí? Eso es lo que la semana pasada mencionamos. Me gustaría agregar algo más de lo que la semana pasada no vimos. Creo que no vimos, no recuerdo bien, pero recuerden que fueron los profetas bíblicos los que les dieron sentido también a la historia, justamente porque Dios le da sentido. ¿Sí? Las culturas antiguas, sin excepción, carecían de una visión lineal del tiempo y por lo tanto de la historia. O eran cíclicos, eran recurrentes. ¿Sí? Es decir, que la humanidad no va a ningún lado. ¿Sí? No hay un destino hacia el cual la humanidad debe de llegar. ¿Sí? Fueron los profetas los que establecieron que no, sí hay. Dios dirige la historia humana y Él nos está llevando a algún destino que querámoslo o no, el ser humano va a llegar. Será un destino lleno de paz y de prosperidad y de justicia, el que quieras, pero la humanidad está yendo a algún lado. ¿Sí? Para nosotros será la esperanza en la redención, para los cristianos será el camino a la salvación, a lo que uno quiera, pero vamos a algún lado. ¿Sí? Cuando solamente si asumimos que Dios existe, entonces el universo puede tener sentido, la vida humana puede tener sentido y la historia humana también puede tener sentido. ¿Sí? Esa es la primera sugerencia. La pregunta es, ¿por qué necesitamos a Dios? ¿Para qué necesitamos a Dios? Respuesta: para albergar la esperanza que nuestra vida tenga sentido y que el mundo también tenga un propósito. ¿Sí? Esa es la primera idea. ¿Qué sucedería si no? ¿Sí? Vamos a suponer que Dios no existe. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando el clan Israel estaba en Egipto? Y Dios mandó a Moshe para que liberase al pueblo de Israel, ¿sí? Y después al faraón para que nos dejase salir de Egipto. El faraón no quiso. Recuerdan la historia. Comenzaron a venir las plagas. Las plagas tenían varios propósitos. Uno, convencer al faraón de que nos deje salir. Otro, una vez de que el faraón se rehusó, y también que los egipcios maltrataban indebidamente
¿sí? Indebidamente, más de lo que Dios hubiera establecido. ¿Sí? Pero los egipcios maltrataban a los descendientes, a los de la tribu, a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, a los Bene Israel. ¿Sí? Entonces Dios también utilizó las plagas para atacar, ¿sí? Para derrumbar Egipto. ¿Sí? Pero no solamente eso, sino que Rashi nos dice que también al Nilo, que era uno de los dioses del antiguo Egipto, por lo menos en la época en la cual el pueblo, los Bene Israel estaban en Egipto, también fue para castigar al Nilo. Y la pregunta obvia es, ¿qué culpa tiene el río Nilo? ¿Sí? Es que era uno de sus dioses. Y Rashi explica que cuando Dios va a castigar a alguien, cuando Dios va a aplicar justicia a un pueblo, también aplica justicia a sus dioses. Y de nuevo la pregunta, si son dioses que de todas maneras, por lo menos desde la postura judaica, son dioses que carecen de existencia. No hay tal Dios Nilo, no existe tal Dios Nilo. Si no existe tal Dios Nilo, ¿para qué Dios le hace la guerra a los otros dioses? Déjalos en paz, igual no existen. ¿Sí? ¿Por qué Dios se tomó, dicen los sabios? ¿Por qué se tomó el trabajo de derrumbar, de destruir también a los dioses egipcios? ¿Sí? Y la idea es muy curiosa, porque cuando una persona derrumba los dioses de una civilización, destruye la civilización entera. Y esa es la otra idea. Cuando caen las creencias de un pueblo, de una cultura, cuando cae la religión de una cultura, de una civilización, también esa cultura y esa civilización se desmorona. ¿Sí? Hay una frase de Leszek Kolakowski, un filósofo polaco. En verdad que lo más valioso de lo que estamos diciendo son las citas. Las citas son bastante claras. La cita es la siguiente. Es un libro que se llama Religión, de Leszek Kolakowski. La ausencia de Dios deletrea la ruina del hombre en el sentido que destruye todo aquello que hemos afirmado que es la esencia del ser humano. La búsqueda de verdad, la distinción entre bien y mal, la dignidad humana, el impulso a crear algo que resista la indiferente destructividad del tiempo. La ausencia de Dios, lo voy a repetir, la ausencia de Dios deletrea la ruina del hombre en el sentido que destruye todo aquello que hemos afirmado que es la esencia del ser humano. La búsqueda de verdad, la distinción entre bien y mal, la dignidad humana, el impulso a creer algo que resista la indiferente destructividad del tiempo. Cuando Dios no está, si Dios no existe, eventualmente lo más valioso del ser humano se va desmoronando. ¿Sí? Se va desmoronando. En otras palabras, la creencia en Dios tiene una utilidad con respecto a la dignidad humana enorme. ¿Sí? Si Dios no existe, si todo lo que nosotros vemos son átomos, ¿sí? Si es que los vemos, ¿sí? Si no existe Dios, si no existe el alma, si no existe el mundo espiritual, si no existe el más allá, si todo lo que es lo que ahora yo percibo, es decir, si todo lo que nosotros somos es un conjunto de átomos y de moléculas, si lo que define al ser humano es su biología, si todo lo que somos es el ser humano, todo lo que el ser humano es, un pariente cercano de los primates, y eso es todo lo que somos, Homo sapiens sapiens, eso es todo lo que somos. El prójimo también. Si mi prójimo, si mi vecino es un animal, ¿por qué no lo voy a tratar como lo que es? ¿Cuál es el problema? Igual es un animal, ¿no? Ya quedamos claro que... Y tomar una postura, hacer la sugerencia que uno puede aprender moral a partir de los animales, es riesgosa, es riesgosa. Es cierto que los sabios señalan en el Masejet Eruvin de que uno aprendería ciertas virtudes de los animales. Eso es solamente después de que ya los aprendimos en la Torá. Ya que los aprendimos en la Torá, entonces podemos encontrarlos también en los animales.
Pero si uno careciese de la Torah, ¿qué voy a aprender? ¿La diligencia de las hormigas o las relaciones de pareja de la viuda negra? ¿Qué prefieren? Sí, sí. Es decir, si en verdad somos exclusivamente animales y por lo tanto nos regimos en base a la naturaleza no está llena de bondad, en verdad, no está llena de bondad la naturaleza. ¿Sí? Es cierto que las madres le dan de amamantar a sus críos, es cierto eso, pero también el león también mata a la cebra cuando tiene hambre y no hubo maldad. Digo, el león no es malo. ¿Sí? Si solamente somos naturaleza, entonces la distinción, como dice Kolakowski, la distinción entre bien y mal se vuelve muy, muy tenue. ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el mal? Digo, la moral no existe en la naturaleza, no es ahí donde uno la va a encontrar. Si es de que somos exclusivamente animales, y que sobrevivimos gracias a la teoría darwiniana del más apto, ¿sí? De la supervivencia del más apto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedería si aplicamos esta misma teoría de Darwin y la aplicamos a las sociedades? Digo, la innovación no es mía, existe un concepto llamado darwinismo social. ¿Sí? Entonces, les leo una cita. Una raza más fuerte reemplazará a la débil. El impulso por la vida destruirá todo rastro de la llamada humanidad de las personas para dar lugar al proceso de lo natural que destruye al débil para dar espacio al fuerte. Esto es darwinismo social. ¿De quién es la frase? Está en Mi Lucha. Es decir, tomar la posición de que si Dios no existe, y todo lo que somos el ser humano, ¿sí? No tenemos una imagen y semejanza a Dios. Somos ramificación de los primates, primos cercanos de los chimpancés. Si somos exclusivamente animales, y Darwin tenía razón, ¿sí? Y si es que Darwin tenía razón, entonces pues eventualmente pues, Hitler es muy apropiado lo que dice. Una raza más fuerte reemplazará a la débil. El impulso por la vida destruirá todo rastro de la llamada humanidad de las personas para dar lugar al proceso de la naturaleza que destruye al débil para dar espacio al fuerte. Y lo cumplió al pie de la letra. ¿Sí? No solamente a los judíos masacró, digo, también antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, a personas enfermas, adultos paralíticos, ¿sí? Personas con problemas psiquiátricos, y todo fue para purificar la raza aria. Y además con mucha rigurosidad, metódica, científica, es terrible. ¿Sí? Es decir, si somos exclusivamente animales, si ya le quitamos al ser humano, a la vida humana, le quitamos su aspecto sagrado, porque ya no hay nada sagrado, porque Dios no existe, porque ya nada es sagrado. Entonces recuerden que cuando ya no hay nada sagrado, ya nada es profano tampoco. Entonces por lo tanto ya se vuelve ya peligrosa, se vuelve ya amenazante. Si solamente hay algo profano cuando se le puede oponer el concepto de sagrado, pero si nada es sagrado, entonces tampoco es profano. Si es de que ya no, si somos exclusivamente naturales, seres naturales, y es todo lo que somos, y por lo tanto, ¿sí? La moralidad es un invento humano. ¿Sí? Entonces ya se borra la noción de lo que es bien, entonces el mal deja de ser mal. Llega un momento en el cual la maldad deja de ser maldad si es de que no se le opone a la bondad. Lo malo es malo solamente porque
porque existe algo de que todavía es bueno. Es decir, cuando uno deja, y esta es la segunda ventaja, cuando uno sigue creyendo en Dios, cuando uno sigue creyendo que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Que curiosamente es la razón del Ramban de por qué está prohibido el asesinato. El Ramban no explica por qué si es de que lo matas, entonces también te pueden llegar a matar a ti. Si es de que lo matas, vas a destruir la fábrica social. Esas no son las razones que da el Ramban. ¿Por qué está prohibido matar en los 10 mandamientos? ¿Por qué está prohibido matar? Entonces el Ramban señala, porque el ser humano ha creado imagen y semejanza de Dios, y esa imagen y semejanza de Dios tú no se la diste. Por lo tanto, no tienes derecho de afectarla. No es tu creación, no es gracias a ti que tiene la imagen y semejanza de Dios. Dios se la dio. Por lo tanto, ya que Dios se la dio y no tú, entonces está prohibido el asesinato más allá de todas las razones utilitaristas que uno le podría encontrar, más allá de las razones de conveniencia. La vida humana es sagrada. Si creemos que la vida humana es sagrada, es exclusivamente porque estamos asumiendo que Dios existe y que Dios le dio ese carácter sagrado a la vida. Si Dios no existe, entonces, como otra vez Kolakowski, se pierde lo más sagrado de la dignidad humana, la distinción entre el bien y mal, y la esperanza de que haya algo que vaya más allá de lo que el tiempo va erosionando. ¿Sí? Esa es la segunda ventaja. Quizás también en términos sociales ahí es curioso, pero hicieron un estudio en Gran Bretaña en 1998, en el cual entre aquellas familias que se denominaban, que carecían de una creencia religiosa, entonces lo que hicieron fue medirlas durante 2 generaciones y vieron un incremento de entre el 300 y el 1000%, dependiendo del área, pero entre el 300 y el 1000% de mayor incidencia en abuso de alcohol y drogas, problemas alimenticios, enfermedades relacionadas con depresión, mayor incidencia de crimen y mayores intentos de suicidio juvenil. O sea, es curioso. Eso es Rashi. Es lo que Rashi dice. Cuando quitas la religión de un pueblo, cuando destruyes al Dios de un pueblo, de una cultura, la cultura misma poco a poco se va desmoronando. Me faltó mencionar hace unos momentos acerca de si efectivamente éramos exclusivamente seres biológicos y nada más. Entonces hay fenómenos que en términos de relaciones humanas también existirían. Sexo sin amor, ¿sí? Relaciones sexuales sin amor, promiscuidad sin límites, amor sin compromiso, paternidad sin responsabilidad, machos predadores, mujeres abandonadas con sus hijos. Todo esto son los hábitos sexuales de los primates. Entre los animales en verdad que hay promiscuidad sin límite y no está mal para animales. Para animales no está mal. ¿Sí? Para animales no tiene nada de malo poner un anuncio en Facebook diciendo necesito una perrita para mi perrito. No tiene nada de malo. ¿Sí? Pero si solamente somos eso, ¿sí? Uno va a repetir, también en las relaciones de pareja, en las relaciones humanas, uno comienza a repetir, uno comienza a notar los hábitos de nuestros primos, los chimpancés. Y es un riesgo real. ¿Sí? Para aquellos que les gustan
que lo ven de una manera un poco más personal los beneficios. Hasta ahora lo que traté de hacerlo es, uno, acerca del valor, el valor de la creencia en Dios para la búsqueda de sentido. Otro, acerca de los bienes sociales que Dios y la religión tienen. Y de nuevo, independientemente de cuál sea la religión, yo tengo mis preferencias, ¿sí? Que supongo las conocen, ¿sí? Pero más allá de esas preferencias, la religión provee de cohesión social a una sociedad. No estoy diciendo, y me gustaría aclararlo y enfatizarlo, no estoy diciendo que es necesario creer en Dios para ser buena persona. Conozco personas que no creen en Dios y son personas maravillosas. En verdad, bueno, bastante decentes, bastante agradables, buenos en el sentido social de bondad, mejor que muchos otros religiosos, creyentes que sí conozco. ¿Sí? No estoy diciendo que uno necesita creer en Dios para ser buena persona, pero muy probablemente en la gran mayoría de los casos, esos valores morales a través de los cuales este ateo moderno vive, fue porque se los enseñaron sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos que sí eran creyentes y que sí eran religiosos. ¿Sí? En ese sentido, no hemos visto todavía, salvo ese estudio, pero digo, a partir de un estudio en la Gran Bretaña uno no puede hacer, elaborar conclusiones universales. Y todavía no sabemos lo que significaría una sociedad atea, donde todos son ateos. Donde todos, ¿hasta dónde nos llevaría? Todavía, ¿sí? No conozco ese dato, pero si bien es cierto que no es necesario ser religioso para ser bueno, lo más probable es que esos valores morales que esa persona vive y trata de aplicarlos, fue porque los aprendió de personas que sí eran religiosas, o de la sociedad en la cual esa persona vive, que en la gran mayoría de los casos, por lo menos en Occidente, que tenemos una moral que me choca el término, pero así le llaman judío-cristiana, que no me gusta, ¿sí? No me gusta unirlos en la misma frase, ¿sí? Pero tenemos en las sociedades occidentales, tenemos una moralidad que en gran parte proviene de la Biblia, proviene de la Torá, es decir, proviene de una tradición religiosa y que están basados en Dios. Si es de que Dios no existe, si es de que ya no hay nada más allá, si somos solamente seres biológicos, entonces uno pierde, por lo menos se altera la manera en la cual las relaciones humanas se establecen. Se altera también las nociones de dignidad humana, del valor de la vida, de la moralidad. Es decir, la religión, la creencia en Dios es útil también para una sociedad, para cualquier sociedad. En términos más personales, sí, que en verdad personalmente no son los argumentos que yo prefiero, pero sí me he dado cuenta que a algunas personas les son más significativos que argumentos filosóficos. Y en gusto se rompen géneros. Un estudio en el 2010 del doctor Alex Boone y David Randall, con 20.000 personas en los Estados Unidos. 20.000 personas es un estudio bastante amplio, ¿sí? En el cual estudiaron a personas que creían en Dios y personas que no creían en Dios. Aquellas personas que creían en Dios tienen una expectativa de vida 7 años más alta que aquellos que no creen en Dios. Es curioso, ¿sí? Y no estoy diciendo que es la promesa bíblica de Arihut Yamil, no estoy diciendo, ¿sí? No estoy diciendo que sea esa. Por lo menos esas no son las conclusiones que estos dos doctores sugirieron. Uno, si crees en Dios eres más optimista. Por lo tanto, las enfermedades, el optimismo es positivo para salir adelante en las enfermedades. Uno necesita ser optimista. Es útil, es benéfico ser optimista. Las personas que creen en Dios, es decir, hay un sentido en la vida,
tengo algo para que vivir, ¿sí? Dios es el que decide mi destino, no el médico, no la enfermedad, ¿sí? Por lo tanto, uno se vuelve más optimista. Y recordando el versículo de Sejaria, que Sejaria Naví nos llama Asireya Tikva, somos los prisioneros de la esperanza. Lo dice con respecto al pueblo judío. Mas sin embargo, cuando una persona cree en Dios, ya tiene esperanza. Es más fácil tener esperanza en que se va a curar y ser optimista con respecto a su propia enfermedad. Son más optimistas, algo muy curioso, son más disciplinados en tomar sus medicamentos. Si estás acostumbrado a llevar reglas y que todos los sábados tienes que hacer algo y todo a tal hora debes de hacer algo, uno hasta para tomar los medicamentos es más disciplinado. Tienen más razón por la cual vivir, se sienten menos solos, por lo tanto menos probabilidades de depresión, menos incidencia en actividades riesgosas, alcohol, drogas, menos actividades, hábitos sexuales permisivos. Hay varios beneficios que acompañan a una persona que cree en Dios y que le dan, globalmente, le dan una expectativa a los que creen en Dios, una expectativa de 7 años mayor a aquellos que no creen en Dios. En el 2006, The American Society of Hypertension, no sé cómo se pronuncia, les dice que los que van regularmente a un templo tienen menos presión alta que los que no van. Entonces, hay un aspecto social muy importante en la religión. Recuerden, un Beta Knesset es un lugar de reunión. Es un lugar de reunión. Hay un beneficio médico también en el hecho de estar con un grupo de personas que te quieren, en el cual te extrañan si faltaste, en el cual eres necesario. Entonces, todo esto también tiene sus beneficios. En 1990, The American Journal of Psychiatry descubrió lo siguiente: los creyentes tenían menos depresiones, sus estancias hospitalarias eran más breves. Lo mismo ocurrió con menor incidencia en cáncer de pecho, enfermedades coronarias y artritis. Los que creen en Dios tienen menos artritis. Un estudio del doctor Robert Putnam en Harvard hizo la aclaración que eso se aplica no solamente por el hecho de creer en Dios, sino de ser parte de un grupo religioso, con grupos de apoyo, con relaciones sociales. ¿Sí? Válga la aclaración. Menos incidencia de daño en el córtex frontal. Es el área que se activa cuando la persona reza. Entonces, cuando la persona reza, ¿sí? Hay una cierta área en el córtex frontal donde se activa con mayor. ¿Sí? Entonces, en esa hay menos problemas, porque está más en. ¿Sí? Es decir, cuando alguien se burla de uno, cuando alguien se burla de ustedes, de que, ay, tú ¿cómo es posible que creas en Dios? Pues al revés, deseenle que también él cree en Dios para que pueda vivir más y mejor. Buenas noches.